Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de tutomat.es. Soy Daniel y en esta ocasión os traigo un vídeo de introducción a la formulación química. Se trata de un vídeo sencillo donde aparecen conceptos que pueden ser útiles para aquellos que se acercan por primera vez al mundo de la química, entender lo que es un compuesto químico, aprender o entender lo que es una fórmula química, introducirnos en la forma en la que vamos a nombrar los compuestos y demás. En este vídeo vamos a ver fundamentalmente qué es una fórmula química y cómo interpretarla. Aprenderemos a nombrar algunos compuestos de manera genérica. Entenderemos lo que es la valencia o el número de oxidación. Aprenderemos las reglas para formular compuestos binarios. Y veremos reglas generales para nombrar compuestos que atienden a lo que llamaremos la nomenclatura sistemática y el sistema de stock. Son las generalidades. Luego haré más vídeos en los que iremos introduciéndonos en tipos de compuestos concretos y ver las excepciones a estas reglas generales. Vamos a ver lo que es una fórmula química y lo que representa. Aquí os pongo algunos ejemplos de fórmulas químicas conocidas: H2O, CO2, NaCl, H2SO4. Las podemos encontrar en etiquetas de productos, en algunos lugares. H2O es muy conocida, es la fórmula química del agua. CO2 es el dióxido de carbono. NaCl es el cloruro de sodio, que es la sal de cocina. H2SO4 es ácido sulfúrico, que lo podemos encontrar en las baterías de los coches y demás. Bueno, ¿qué es una fórmula química? La fórmula química de una sustancia es la representación que hacemos de dicha sustancia, en la que se indican los elementos químicos que la componen y en qué proporción de átomos los encontramos. Esta proporción se indica con subíndices a la derecha de cada elemento. Así, por ejemplo, en el H2O nos está indicando que el agua está formada por hidrógeno y por oxígeno, en una combinación en la que hay 2 átomos de hidrógeno por cada átomo de oxígeno. El CO2 está compuesto de carbono y de oxígeno, en la que hay 1 átomo de carbono por cada 2 átomos de oxígeno. El cloruro de sodio, hay 1 átomo de sodio por cada átomo de cloro. En el ácido sulfúrico, pues la cosa es un poquito más complicada porque tiene 3 elementos. Como veis, puede haber sustancias formadas por un único elemento, por ejemplo, una barra de hierro. Todos los átomos podemos entender que son de hierro. Sería un elemento simple. Compuestos binarios son aquellas sustancias que están formadas por átomos de 2 elementos, por ejemplo el agua, el dióxido de carbono, el cloruro de sodio. Compuestos ternarios, aquellos que están formados por 3 elementos, por ejemplo el ácido sulfúrico, que tiene hidrógeno, azufre y oxígeno. Así podríamos seguir aumentando el nivel de complejidad. Nosotros nos vamos a centrar en compuestos binarios en este vídeo, que son los más sencillitos. Por otra parte, ¿qué es lo que mantiene unida a las sustancias, a estos elementos químicos? ¿Por qué se quedan unidos de alguna manera? Bueno, porque la fuerza que los mantiene unidos es la fuerza eléctrica. Uno de los elementos va a tener más carga positiva, el otro va a tener carga negativa y las cargas de diferente signo se atraen. Y eso es lo que los va a mantener unidos. Nosotros le vamos a poner nombres. Al lado positivo le vamos a llamar cátodo y al lado negativo le vamos a llamar ánodo. Hay que irse aprendiendo estas nuevas palabras. De esta forma, situaremos de forma genérica el cátodo a la izquierda y el ánodo a la derecha. Así, en la fórmula H2O, el cátodo sería el hidrógeno, que es el que pone las cargas positivas, y el ánodo sería el oxígeno, que es el que va a poner las cargas negativas. En el dióxido de carbono, el cátodo es el carbono y el ánodo es el oxígeno. En el cloruro de sodio, el sodio es el positivo, el cloro es el negativo. En los elementos ternarios esto es un poquito más complejo, lo veremos en vídeos posteriores. Vamos a repasar esta idea de que en una fórmula química tenemos un lado que es el positivo y un lado que es el negativo. El lado positivo, recordamos, cátodo, el lado negativo, ánodo. En estas fórmulas químicas de aquí, pues he puesto unos ejemplos en los que encontramos un compuesto formado por calcio y cloro, en el que hay 1 átomo de calcio por cada 2 átomos de cloro. El calcio, que es el que está a la izquierda, es el positivo y el cloro el negativo. En el óxido de hierro tenemos el hierro hace de positivo y el oxígeno hace de negativo. Fijaos que hay 2 compuestos
formados por oxígeno y por hierro. Hablaremos de esto más adelante. Del cloruro de sodio ya hemos hablado. Sodio es el positivo, cloro es el negativo. En el agua el hidrógeno es el positivo, el oxígeno es el negativo. Os preguntaréis, ¿y cómo sabemos cuál va a hacer de positivo o de negativo? Si quiero yo formar un compuesto a través, juntando dos elementos de la tabla periódica. Bueno, esto es un poquito más complicado, pero como regla general diremos que siempre que aparezca un metal, este va a ser de polo positivo, siempre va a ser un cátodo. Y cuando intervenga un no metal, pues a veces será cátodo, a veces será ánodo, depende de con quién se combine. Esto es un poquito más complejo. Un concepto importante que tenemos que tener en cuenta es el número de oxidación. También le llamaremos valencia. ¿Qué es esto? Bueno, es un número que va asociado a cada elemento químico y que nos representa las posibilidades de combinación que tiene ese elemento químico, ¿vale? Cada elemento químico tiene unos números que indican sus posibilidades de combinación. Esos son el número de oxidación, también llamado valencia. Son números que llevan signo. Según actúe ese elemento como cátodo o como ánodo, ese número será positivo o será negativo. En los metales hemos dicho que siempre serán números positivos, ¿vale? Como siempre actúan como cátodos, siempre serán números positivos, los números de oxidación. El número de oxidación negativo de los no metales es único. Bueno, hay algunas excepciones, pero en general para este vídeo de introducción vamos a entender que un no metal siempre actúa con un único número de oxidación negativo. Sin embargo, un mismo elemento químico puede tener varios números de oxidación positivos. ¿Vale? Como modelo inicial, introductorio, si entendemos que los elementos químicos son piezas de un puzzle que se van encajando, unos tendrán huecos, por ejemplo, este átomo de cloro que he representado aquí tiene aquí un hueco, este átomo de hierro tiene dos salientes, ¿vale? El átomo de oxígeno tiene dos entrantes. Entonces, diremos que el cloro tiene un número de oxidación o una valencia -1, porque tiene un hueco, ¿vale? Como es negativo, pues negativo, -1. El hierro, pues tendría un número de oxidación +2. El oxígeno, un número de oxidación -2. Y esto me va a permitir enganchar unas piezas con otras hasta formar este puzzle que llamaremos compuesto químico. Este es un modelo un poco infantil, ¿vale? Luego la cosa es un poquito más complicada, pero para empezar está bien visualizar así los diferentes elementos. Hemos dicho que cada elemento químico tiene sus propios números de oxidación. Aquí os presento una tabla que os voy a dejar abajo en la descripción del vídeo para que os las podáis descargar con los números de oxidación de los elementos químicos. ¿Vale? Como veis, hay elementos químicos que tienen un único número de oxidación, por ejemplo, litio, sodio, potasio, nada más que tienen un numerito, berilio, magnesio, calcio, solo tienen un número, y hay otros que tienen un montón, ¿no? Por ejemplo, el nitrógeno tiene aquí varios números de oxidación negativos, varios positivos. El cloro, por ejemplo, tiene un número negativo que sería el -1 y varios positivos. El fósforo tiene un negativo que sería el -3 y varios positivos. Y así, ¿no? El hierro tiene solamente dos números de oxidación, pero los dos son positivos. Y así tenemos una tabla completa. En principio, los números de oxidación hay que aprendérselos para poder hacer bien formulación química. Pero esto uno lo aprende poco a poco a medida que los va utilizando y se los va encontrando. Os dejo esta tabla para que os la podáis imprimir y la tengáis siempre delante cuando veáis un compuesto químico y podáis buscar cuáles son los números de oxidación de cada elemento que forma un compuesto. Bueno, vamos a ver cómo formamos un compuesto sabiendo o escogiendo dos elementos de la tabla periódica y a ver en qué combinación se pueden hacer. Recordamos, necesitamos que haya un lado positivo y un lado negativo, que un elemento actúe con número de oxidación positivo y el otro con el número de oxidación negativo. Escogemos dos, por ejemplo el sodio y el hidrógeno, y vamos a ver qué compuesto forman. Si nos vamos a la tabla de antes y vemos que el sodio tiene valencia 2 y el hidrógeno su valencia negativa -1. ¿Qué combinación pueden dar? Si nos fijamos en la forma esta de átomos que son como piezas de puzzle, el hidrógeno tendría un entrante y el sodio tendría como dos enganches. ¿Cuánto hidrógeno puedo enganchar en el sodio? Pues 2, uno por cada lado, que es justo lo que nos dice este número, que puedes enganchar 2. Así que enganchamos 2.
¿Y qué tenemos? Una molécula formada por 2 átomos de hidrógeno y 1 de sodio. Escribimos primero el positivo, primero el sodio, luego el hidrógeno. NaH2. Hay 2 átomos de hidrógeno. Fácil, ¿verdad? Bueno, vamos a complicarlo un poquito más eligiendo otros 2 elementos. Por ejemplo, el hierro y el oxígeno. ¿Cuánto hierro y cuánto oxígeno se van a combinar? Bueno, hemos escogido el hierro, ese que actúa con valencia 3. Había otra posibilidad que es escoger el 2, lo veremos en otra ocasión. Y el oxígeno, como es el negativo, su valencia negativa, el -2. Si atendemos al dibujito que podíamos hacer, pues tenemos que el hierro tiene como 3 enganches, el oxígeno con 2. Os dejo que os entretengáis un poquito a ver cuánto hierro y cuánto oxígeno podéis enganchar aquí para que se ocupen todos los huecos y todas las casillas y no me quede ninguna libre. Pero os doy la solución, ¿vale? ¿Cómo tenemos que pensarlo? Cuando esas son tan complicadas, no hay ninguno que sea un 1, porque en el caso de hidrógeno es muy fácil, al solo haber uno engancho uno en cada lado y ya está. ¿Cómo lo pensamos? Vamos a hacer este truquillo y es, ¿cuántos enganches tiene el hierro? 3, así que podré enganchar 3 oxígenos, ya veremos cómo. ¿Cuántos enganches tiene el oxígeno? Perdón, tiene 2 enganches, así que podré enganchar 2 hierros. Necesitamos 2 átomos de hierro y 3 átomos de oxígeno. La solución sería esta, 2 átomos de hierro, 3 átomos de oxígeno, y veis que todo ha quedado completamente enganchado. Así que la molécula que se va a formar, o el compuesto que se va a formar, es este Fe2O3. Repito, ¿qué idea hemos llevado? Y vamos a ver cómo podemos pasar directamente desde los elementos con su número de oxidación a la fórmula sin pasar por el dibujo. Si el hierro tiene valencia 3 y el oxígeno tiene valencia 2, es porque por cada átomo de hierro, perdón, en los átomos de hierro puedo enganchar 3 átomos de oxígeno. Fijaos, 3 átomos de oxígeno. Y que el oxígeno tenga valencia 2 significa que puedo enganchar 2 átomos de hierro. 2 átomos de hierro, 3 átomos de oxígeno. Es como si el 3 del hierro lo hubiéramos puesto debajo del oxígeno. Y como si el 2 del oxígeno lo hubiéramos puesto debajo del hierro. Vamos a ver otro ejemplo. Recordamos, un polo positivo, un polo negativo. Elegimos el aluminio y el silicio. Me voy a la tabla, veo aluminio es un metal, actúa con valencia positiva, +3. El silicio, como tiene que ser el ánodo, pues tenemos que escoger su valencia negativa. En este caso, el -4. ¿Qué compuesto formarán? Bueno, pues si el aluminio tiene 3 enganches, engancho 3 silicios. Y si el silicio tiene 4 enganches, engancho 4 aluminios. Así tenemos aluminios 4, silicio 3. 3 átomos de silicio por cada 4 átomos de aluminio. No voy a poner el dibujo porque se complica bastante. Vamos a ver otro ejemplo. ¿Vale? Fijaos, hemos intercambiado lo que se llamaríamos intercambiar las valencias. El 3 del aluminio lo hemos puesto debajo del silicio y el 4 del silicio lo hemos puesto debajo del aluminio. ¿Vale? Vamos a ver un caso un poco particular en el que tenemos el carbono y el oxígeno, cada uno con su valencia, +4 y -2. En este caso, los dos números son pares. Y entonces vamos a introducir una regla nueva cuando esto nos suceda, en el que cuando formemos el compuesto que sacaríamos de aquí, por ejemplo, intercambiamos las valencias, ¿vale? Al carbono le enganchamos 4 oxígenos, que es lo que nos dice, y al oxígeno le enganchamos 2 carbonos. Cuando ambos números se puedan simplificar, dividiendo ambos entre 2 o entre 3, en este caso vamos a simplificar. Vamos a dividir el 2 entre 2 y vamos a dividir el 4 también entre 2. ¿Y qué nos queda entonces? 2 entre 2, 1, los unos no se ponen, y 4 entre 2, 2. Es el dióxido de carbono. Así es como quedaría el compuesto. Esta forma sería errónea y esta sería la correcta. Si lo quisiéramos representar con dibujitos, nos quedaría algo así, donde 2 enganches del carbono se han unido a un átomo de oxígeno, que también tenía 2, y otros 2 de carbono a un único átomo de oxígeno. Así es como nos quedaría formada la molécula. Vamos a ver esto de la formulación desde un punto de vista un poquito más riguroso, esto del intercambio de valencias desde un punto de vista matemático, que vamos a llamarle balance de cargas. Diremos que en un compuesto neutro tiene que haber tantas cargas negativas como cargas positivas.
¿Qué significa esto? Bueno, pues que si un elemento es el cátodo y otro es el ánodo y aporta uno cargas positivas y el otro negativas, como nos indique su número de oxidación, al final tiene que haber en el compuesto tantas positivas como negativas. Con un ejemplo quizás se entienda mejor. Imaginemos que queremos combinar el berilio con el azufre. Berilio tiene número de oxidación más 2, azufre, su número de oxidación negativo es el menos 2. ¿Qué compuesto formaríamos? Lo primero que hacemos es intercambiar las valencias, ¿verdad? El 2 del berilio lo ponemos debajo del azufre, el 2 del azufre debajo del berilio. Como ambos son números pares, simplificamos, nos queda este compuesto, BeS. ¿Qué significa esto de las cargas? Bueno, si el berilio tiene dos cargas positivas y hay un solo átomo de berilio, en total hay dos cargas positivas. Un átomo de berilio por dos cargas que aporta cada uno, dos cargas. Con el azufre, si hay dos cargas negativas y hay un único átomo de azufre, un átomo por dos cargas negativas, al final hay dos cargas negativas. Hay dos positivas y dos negativas. Hay tantas cargas positivas como negativas en el compuesto, así que está bien formulado. Otro ejemplo. Queremos unir el hierro con el azufre. En este caso, hierro con valencia más 3, azufre con valencia menos 2. Intercambiamos las valencias. Hierro 2, S3, ¿no? Fe2, S3. El 2 del azufre se pone en el hierro. El 3 del hierro se pone debajo del azufre. ¿Vale? Recordamos la idea inicial. Si el hierro tiene 3 enganches, enganchamos 3 azufres. Si el azufre tiene 2 enganches, enganchamos 2 hierros. Atendiendo ahora al número de cargas en la molécula final, veremos que si el hierro aporta, cada átomo de hierro aporta 3 positivas, y hay 2 átomos por 3 positivas cada una, en total hay 6 cargas positivas. Mientras que el azufre aporta 2 negativas cada átomo por 3 átomos que hay en la sustancia, 3 átomos por 2 negativas, en total hay 6 negativas. Hay 6 positivas y hay 6 negativas. La sustancia ha quedado neutra, ¿vale? Que tenemos un compuesto neutro. Otro ejemplo, en este caso también con simplificación. Si tenemos el silicio, escogemos el que tiene valencia más 2 y el carbono con valencia menos 4. Al formular teníamos que intercambiamos las valencias. Silicio 4, CO2, pero como ambos son pares, simplificamos. Entonces nos queda, al dividir entre 2 en ambos casos, si Si2, C. Los unos no se ponen, recordamos. Si atendemos a las cargas, fijaos, al final lo que tenemos es que si cada átomo de silicio aporta 2 positivas, por 2 átomos que teníamos en la molécula, 2 por 2, 4 positivas. Y un solo átomo de carbono ya aporta las 4 negativas para neutralizar estas 4 positivas. Os dejo ahora con un ejercicio en el que tenéis que intentar ver cuál sería la fórmula del compuesto formado por cada una de las parejas. Os indico con su signo el número de oxidación con el que participa cada elemento, en este caso, por ejemplo, el carbono con más 4, el oxígeno con menos 2, ¿qué compuesto formaría? Acordaos de que en algunos de ellos habrá que simplificar siempre que se pueda. ¿De acuerdo? Paráis el vídeo, intentéis hacer el ejercicio y a ver si hemos comprendido esta idea principal. Os pongo aquí la solución a cada uno de ellos. Voy a comentar algunos así despacio. Por ejemplo, el primero de ellos ya lo hemos trabajado antes. En este caso simplificaríamos entre 2. ¿Vale? Habría que dividir el 4 entre 2, el 2 entre 2 y me quedaría un 1 y un 2. ¿Vale? Los unos no se ponen. El caso que a lo mejor habéis tenido más dudas es en el del cromo 3 y fósforo menos 3, en el que también simplificamos entre 3. Siempre que los dos números se puedan simplificar, se simplifican, así como regla general. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo y haya quedado claro esta idea de lo que es una fórmula química de un compuesto. Espero que os haya servido y recuerda que puedes dejar tus comentarios y suscribirte al canal para ver nuevos vídeos. Hasta pronto.